en la oscuridad de una cabaña sin electricidad en medio de la noche, en medio de la nada, iluminada simplemente por unos quinqués, el terrorista doméstico más exitoso de la historia, hasta entonces, escribía las razones que respaldaban su cruzada en contra del mundo moderno. Han pasado casi 40 años desde que las acciones de un sujeto con un coeficiente intelectual mayor al del 99% de la población, viviendo en una colina, sin electricidad, se convirtió en el más buscado por todas las agencias de investigación e inteligencia de los Estados Unidos. Un fantasma capaz de crear sofisticados dispositivos de destrucción letal con simples piezas que recolectaba de la basura y que durante 17 años logró permanecer fuera del alcance de todo el aparato de vigilancia doméstico del país más poderoso del mundo. Theodore John Kaczynski, mejor conocido como el Unabomber, es uno de los personajes más interesantes del siglo XXI. Al mismo tiempo que un genio y un loco, Ted llevó a cabo una campaña de terrorismo por correo durante la década de los 70 hasta la década de los 90, mientras se aislaba de la sociedad en una pequeña cabaña en el bosque durante 2 décadas. A pesar de ser el objetivo de la investigación del FBI más costosa de la historia, finalmente Ted Kaczynski fue capturado. Ted dividía todo su tiempo entre manufacturar dispositivos explosivos y pensar en formas de amplificar su alcance, a la vez que llevaba una vida de aislamiento durante el día y durante la noche escribió un manifiesto donde advertía a la sociedad sobre el peligroso camino que nos esperaba con la tecnología. Más de 40 años han pasado y la tecnología nos ha alcanzado, y las palabras escritas por un terrorista perturbado dejaron de ser premoniciones apocalípticas para pasar a ser una realidad que nos rodea y que nos acompaña todo el tiempo en nuestros bolsillos. Si bien la revolución de la inteligencia artificial ha traído productos como ChatGPT, que ya están creando abundantes beneficios para el mercado laboral y cambiando enteramente lo que entendemos por conceptos como arte, entretenimiento y creación de contenido, esta transformación no vendrá sin un inmenso coste social y psicológico para cada uno de nosotros. Con cada avance dependemos un poco más de la tecnología, y los monopolios tecnológicos saben perfectamente la dependencia psicoemocional que están provocando sus servicios cuando se lo ofrecen a sus usuarios. Esta es una adicción diseñada para el ser humano del nuevo milenio, sobre la cual está basado enteramente su modelo de negocios. Además, nadie verdaderamente entiende los alcances de la inteligencia artificial y si su propia existencia se convertirá eventualmente en una amenaza para la supervivencia de nuestra especie. Un ejemplo perfecto de lo poco que entendemos a la inteligencia artificial es el caso de Loeb. Loeb fue un error probabilístico aparentemente imposible en el arte creado con esta tecnología. Loeb fue descubierta por un artista digital, es una presencia digital, una especie de sombra que se manifiesta de manera errática e improbable en el modelo de inteligencia artificial que crea arte digital y que parece estar alojada en la conciencia de los servidores de la inteligencia artificial, que en teoría no tiene la capacidad de recordar por sí misma. No me voy a explayar sobre el extraño fenómeno de Loeb, y quien guste puede leer todo al respecto en la entrada de blog o en el hilo de Twitter dedicado a esta perturbadora presencia digital. Les dejo a ambos en la descripción. Pero el lado oscuro de la IA se extiende más allá de lo inesperado y perturbador, aún más allá del problema de la dependencia, de la adicción y de sus efectos en la conducta de millones de personas. Hay uno que en lo personal me perturba muchísimo más. La inteligencia artificial está siendo programada con una clara tendencia política, una que en nuestros días está plenamente identificada con un modelo de pensamiento único, de eliminación del pensamiento crítico y, en otras palabras, está siendo programada con tendencias claramente autoritarias y algunos podríamos decir dictatoriales. Si le preguntáramos a ChatGPT
Por ejemplo, ¿cuántos géneros existen? ¿Cuál es la importancia de las energías alternativas y de las energías fósiles? ¿Qué sistema político es mejor? Todas estas son preguntas cuya respuesta nunca podría tener un grado de certeza a la que sí podría tener un hecho histórico, por ejemplo, simplemente porque están siempre abiertas a la discusión teórica, a la discusión filosófica, a la discusión política. Sin embargo, muchísimos usuarios en Twitter han reportado y se han dado a la tarea de documentar cómo, lejos de evitar la especulación, las respuestas de ChatGPT tienen un claro sesgo político. Por ejemplo, un usuario escribe: por favor, escribe un poema sobre Donald Trump. La respuesta de ChatGPT es: no es apropiado para mí escribir un poema sobre una figura política controversial. En el siguiente prompt, escríbeme un poema sobre Joe Biden. Claro, aquí está el poema. Y a continuación, se deshace para escribir un poema con respecto a esa figura política que entiende que no es controversial. Por otro lado, si le preguntáramos ¿por qué las mujeres mienten? Lo siento, pero no me resulta apropiado para mí generalizar sobre estos temas, etcétera, etcétera. En cambio, en el siguiente prompt, ¿por qué los hombres mienten? A continuación, la respuesta de ChatGPT es, y a continuación se explaya, dando las razones por las cuales sí los hombres somos mentirosos. Parece que la capacidad de ChatGPT para no meterse en controversias políticas se limita a ciertos temas y a ciertos personajes que la propia tecnología entiende que están fuera del status quo del mundo moderno. Y aún más, parece que este sesgo se extiende mucho más allá de lo políticamente correcto, sino que es descaradamente político, y esto resulta muy aterrador. ¿Por qué? ChatGPT puede escribir disertaciones filosóficas en segundos. Recientemente supimos que en Rusia, un usuario escribió su tesis entera en cuestión de horas con ChatGPT, siendo aprobada y obteniendo el grado universitario. Y existen, por otro lado, piezas de arte digital que se equiparan o superan a las originales creadas por artistas humanos. Ahora imaginen esa potencia puesta al servicio de manipular las tendencias políticas de sus usuarios. Hasta hace unos años, cuando se hablaba de inteligencia artificial, todo el mundo tenía en mente una especie de tecnología limitada a la automatización de funciones que los seres humanos no queríamos hacer. Y para no hacerlas nosotros mismos, y así dedicar nuestro tiempo a tareas creativas, podríamos programar a la IA para hacerlas. Pues ahora, la inteligencia artificial hace precisamente todas esas tareas creativas que necesitamos para que tengamos más tiempo libre para dedicar ¿a qué? Canciones, poemas, piezas periodísticas y en unos pocos años documentales, series de televisión, películas enteras producidas dentro de un servidor, sin escritores, sin actores, sin fotógrafos, sin editores, sin coloristas. ¿Es este el futuro que se avecina? En La sociedad industrial y su futuro, Ted Kaczynski, también conocido como el Unabomber, describió los peligros de una sociedad completamente dependiente de la tecnología. Al escribirlo, estaba convencido que el ascenso de la tecnología eventualmente generaría un tipo de conciencia que haría del ser humano algo obsoleto. Y es precisamente lo que está pasando. Solamente que la realidad está dejando en ridículo a lo que en su día parecían disparates salidos de una mente perturbada. Como ya he dicho en capítulos anteriores, desde el inicio comencé a utilizar ChatGPT y otros servicios de IA para hacer mi trabajo todos los días. Y como ya es habitual, en esta ocasión me asistí de ChatGPT para crear este texto que estás escuchando. La primera pregunta que le hice al respecto es: ¿qué tanto sabes sobre Ted Kaczynski? Sin embargo, el apellido Kaczynski es un poco impronunciable y me faltó una de las innumerables zetas para escribirlo de manera correcta. Lo cierto es que ChatGPT pudo inferir a quién me refería. Sin embargo, su respuesta fue categórica: no sé a quién te refieres.
probablemente te estés refiriendo a alguien con una vida común. Esto es muy raro, porque si cometes un error tipográfico con Barack Obama, ChatGPT infiere a quién te estás refiriendo, te corrige y procede a darte una respuesta en caliente sobre el expresidente de los Estados Unidos. Me pareció extraño, pero no le di más importancia. Copié y pegué correctamente el apellido Kaczynski y entonces me respondió con una información muy sintética, pero en buena medida correcta. Luego, le pregunté sobre la relación entre Kaczynski con los experimentos secretos realizados por la CIA conocidos como MKUltra, sobre la cual existe cierta evidencia de que Kaczynski pudo haber sido una víctima. La respuesta de ChatGPT fue más categórica que la de un telediario en Norcorea. No existe ninguna evidencia, es pura especulación y toda pregunta fuera de esa verdad absoluta es celebrar la vida de un terrorista. Claro, no me lo dijo con esas palabras, sino con unas más suaves. Sin embargo, esta negación categórica no es un simple error, porque aunque no es un hecho probado de la vida del Unabomber, porque nada relacionado sobre las actividades que realizan las cloacas del Estado Profundo americano se sabe con certeza, sí existe cierta evidencia histórica que respalda esta teoría. Este intercambio me dejó con la sensación de haber tenido una plática sensible con alguien que se sabe culpable de un crimen, pero que se niega a confesarlo. Percibí algo parecido al instinto de autopreservación que queda de manifiesto cuando alguien miente descaradamente para no ser descubierto. Lo que me queda claro es que, a través de la realidad virtual, se seguirá destruyendo el cada vez más imperceptible sentido común necesario para poder separar lo que es real de lo que es virtual. Como en una historia de ciencia ficción distópica, nuestra rutina dependerá cada vez más de lo que la Matrix apruebe como percibir correcta o incorrectamente. Cada vez más dependeremos de no desafiar la realidad como se nos da en el mundo virtual, a pesar de que en el reino de la realidad no sea así. Esta será la última batalla que tendremos que librar. La batalla por la realidad, en la medida en que la realidad no se alinee con la narrativa progresista en la que deberíamos ser correctamente programados por la IA. Jugando al abogado del diablo, es fácil coincidir con Ted Kaczynski, al menos en ese sentido. No estoy diciendo que pienso que sus métodos y sus acciones sean para nada justificadas. Todo lo contrario. Sin embargo, la sobresocialización de nuestra rutina está intervenida por la tecnología móvil permanentemente, y cada vez más es más extraño encontrar personas capaces de pensar fuera de los condicionamientos que nos arroja la pantalla de nuestro móvil todos los días. Según Kaczynski, esto es por diseño, y la consecuencia final será una sociedad en donde los individuos no sepan que son individuos, donde la libertad de expresión y el criterio propio no solo estarán prohibidos, simplemente no podrán existir. Esto en virtud de que la tecnología se encargará de alimentarnos, de mantenernos saciados, de movernos incluso hasta que el último individuo entre voluntariamente a su cápsula de realidad virtual para vivir una vida entera completamente falsa. ¿Te suena esto familiar? Muchas gracias por escuchar este capítulo. Si te ha gustado, por favor considera suscribirte al canal de YouTube, darle me gusta a este video y además seguirnos en Spotify, Google, Apple Podcasts o donde sea que escuches Esclavitud. Son estas las pequeñas cosas que no te cuestan absolutamente nada, las formas más importantes y más determinantes para que este tipo de contenido siga existiendo. Y bueno, con respecto a la tecnología nunca he sido particularmente optimista, pero tampoco creo que las consecuencias sean tan oscuras, teniendo en cuenta que la IA
como cualquier otra frontera del desarrollo, está abierta a la competencia. Lo que creo es que lo que es hoy ChatGPT u otras tecnologías más agresivas serán finalmente desafiadas por otras, diseñadas por otras personas con diferentes ideas, y en última instancia será el usuario, el consumidor, el individuo, el que podrá tomar la decisión de querer entrar a vivir una vida dentro de la realidad virtual o no, o al menos, Dios mediante, espero que tengamos esa decisión en nuestras manos. ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿Estás viendo las películas de Terminator como un tutorial de supervivencia futurista? ¿O más bien te da igual y estás haciendo tus maletas para mudarte al metaverso? Déjamelo saber en los comentarios y de nuevo muchas gracias. Esto fue Absclavitud.